Aquella noche, la ciudad dormía bajo una lluvia fina y constante que convertía la calzada en un enorme espejo resplandeciente. El bar Niebla era uno de esos establecimientos con historia, ubicado en una esquina de adoquines gastados y paredes recubiertas de fotos amarillentas de otros tiempos. Dentro, el ambiente era cálido, teñido por la luz dorada de las lámparas bajas, y olía a café fuerte y a madera vieja, a secretos guardados y conversaciones que nunca abandonaban aquel refugio nocturno. A esa hora, nadie esperaba que ocurriese nada extraordinario. Los habituales llenaban las mesas, del fondo, absortos en sus partidas de naipes y en el rumor bajo de charlas interrumpidas por alguna risa de vez en cuando. Detrás de la barra, Sonia secaba vasos con una paciencia casi infinita. Rodrigo, el dueño, leía el periódico y solo levantaba la vista cuando oía el tintineo de monedas o el portazo de la entrada. Y allí, como si hubiese surgido de la niebla exterior, el desconocido apareció. Vestía un abrigo largo y oscuro, empapado hasta el dobladillo, y traía consigo un aire de urgencia y misterio. Apenas cruzó la puerta, todos en el bar sintieron una corriente eléctrica en el ambiente. Su mirada recorrió el local con precisión de cirujano, deteniéndose brevemente en cada rostro. Su porte era firme, los hombros anchos, y bajo el sombrero mojado se adivinaba una barba descuidada y unos ojos claros, casi hundidos. Sonia fue la primera en romper el silencio. «¿Le acerco un café, señor?» El hombre negó levemente con la cabeza y avanzó 2 pasos hacia el centro del bar. Fue entonces cuando pronunció la pregunta que congeló a todos. «Busco al hombre del tatuaje de lobo». Hubo un silencio absoluto. Nadie se movió. Ni siquiera se oyó el crujido de las sillas sobre el suelo, de madera. Rodrigo cerró el periódico muy despacio y clavó la vista en el forastero, mientras los parroquianos intercambiaban miradas inquietas. Algunos tragaron saliva, otros fingieron repentinamente estar más interesados en sus copas. El desconocido no se intimidó. Depositó ambos codos sobre la barra y repitió en voz baja, casi susurrando: «Al hombre del tatuaje de lobo. Sé que estuvo aquí». En la mesa del rincón, un anciano encorvado apretó la mandíbula. Sonia apretó el vaso que secaba. Nadie hablaba. El silencio era tan denso que incluso la lluvia parecía haber hecho una pausa. El hombre del tatuaje de lobo. Todos sabían quién era, pero el nombre era como un conjuro prohibido del que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Rodrigo fue el primero en recuperar la compostura. Bajó la copa y se acercó lentamente al hombre. «Ese apodo hace mucho que no se escucha por estos lados, amigo. Quizás está buscando en el lugar equivocado». Pero el desconocido percibió el temblor en la voz de Rodrigo. Sonrió apenas, casi una mueca. «No me iré hasta hablar con él». El viejo de la mesa del fondo comenzó a rememorar aquella noche de hace más de una década, cuando el hombre del tatuaje apareció, por primera vez en el barrio. Un tipo enorme, silencioso, con una marca de lobo aullando en el antebrazo derecho, fama de justiciero y un pasado del que nadie preguntaba demasiado. Desde entonces, su historia se había mezclado con rumores. Algunos decían que había huido, otros que había muerto, unos pocos, que vigilaba la ciudad desde las sombras. Sonia, por su parte, pensaba en el día en que, sin palabras, aquel hombre misterioso le dejó una nota junto a la propina. «Gracias por todo. Si alguna vez alguien pregunta por mí, no respondas». Ese recuerdo le heló la sangre. Se debatía entre cumplir la promesa y proteger esa figura desconocida que, en alguna forma, la había salvado cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, el extraño comenzó a recorrer las mesas, escudriñando los rostros uno a uno. Algunos parroquianos bajaban la vista, otros disimulaban indiferencia, pero todos sabían que el hombre del lobo había dejado una huella imposible de borrar. De pronto, el forastero se detuvo ante el anciano del rincón. «Usted estuvo ahí», dijo con voz baja. «Usted sabe dónde hallarlo». El anciano, con mirada temblorosa, guardó silencio. Se llevó la mano al cuello, donde colgaba una medalla de plata con la cabeza de un lobo. Nadie excepto unos pocos había notado aquel detalle en todos estos años. Rodrigo se apresuró al ver el desconcierto en los ojos del viejo. «Déjelo en paz. Nadie sabe nada. Aquí solo venimos a olvidar». El forastero lo miró con dureza. «Yo no voy a olvidar. Y
Tampoco me iré con las manos vacías. En ese momento, la puerta del bar se abrió de golpe. Una ráfaga de aire helado barrió el local y en el umbral apareció una figura alta, oscura, envuelta en una chaqueta de cuero gastada. Llevaba tatuado en el antebrazo derecho la cabeza de un lobo, tan realista que parecía mirarte fijo desde la piel. El silencio se volvió aún más espeso. Nadie se atrevía a moverse. El propio aire parecía estar contenido, suspendido entre las 4 paredes del bar. El hombre del tatuaje de lobo había regresado. El regreso del hombre del tatuaje de lobo paralizó a todos en el bar. Los murmullos murieron. Las miradas se cruzaron de forma nerviosa. El desconocido que buscaba respuestas dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral con la tensión de alguien que ha esperado demasiado tiempo por ese encuentro. El recién llegado se detuvo en el centro del bar, allí donde la luz de las lámparas formaba sombras profundas en la madera del suelo. Se miraron fijamente, 2 hombres envueltos en destinos cruzados. El lobo tatuado mostró un rostro curtido por los años y la melancolía. Su presencia despertaba respeto mezclado con cierto temor. No era un simple forastero. Traía consigo el peso de muchas historias, algunas contadas, otras guardadas tras silencios densos. El desconocido habló primero. Te he buscado mucho tiempo. Necesito respuestas. Hay cosas enterradas aquí que deben salir a la luz. El hombre del tatuaje de lobo inclinó la cabeza. Su voz fue pausada, ronca, como si emanara de la tierra misma. Este lugar no está hecho para respuestas, sino para olvidar. Pero dime, y sus ojos se clavaron en los del visitante, ¿qué buscas de mí? Por primera vez, todos en el bar entendieron que lo que estaba por ocurrir los involucraba a todos. Sonia dejó la barra y se acercó. Rodrigo cerró el acceso a la puerta y los parroquianos se mantuvieron atentos, en un silencio colectivo que era más un acto de respeto que de miedo. El desconocido sacó una vieja fotografía, ajada en las orillas, y la colocó sobre la mesa central. Era la imagen de 3 jóvenes en una ladera, riendo bajo un cielo despejado. Uno de ellos tenía el tatuaje de lobo visible en el brazo desnudo. «Quiero saber qué pasó aquella noche», dijo el desconocido. «Durante años he recogido pedazos de historias perdidas. Todos callan, todos tiemblan, pero ninguno se atreve a mirar atrás». El hombre del tatuaje de lobo